Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Estamos aquí de nuevo en esta ya es la séptima edición de nuestro programa, la OSUG Detrás de la Escena. Este espacio que hemos creado para poder mantenernos en contacto con ustedes, para platicar con ustedes, pero sobre todo para compartir con ustedes una parte de nuestra vida como músicos de orquesta que no siempre es fácilmente accesible o no siempre es visible para nuestro querido público. Buenas tardes, Lidia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos, esperamos que estén muy bien. Y híjole, qué respuesta tuvimos en esta semana. Tenemos dos invitados de lujo. ¿Quiénes son, Roberto? Bueno, tenemos todos los invitados que tengamos aquí son de lujo, pero en este particular caso, evidentemente, nuestro público está muy interesado en conocerlos, en acercarse a ellos. Tenemos primero, les presento a Leslie Caballero, una chelista extraordinaria, un músico de primerísimo nivel que es de reciente ingreso a nuestra orquesta. Leslie, bienvenida. Leslie está congelada. En un momento regresamos con ella. Y tenemos también, por supuesto, ni más ni menos que a Cuauhtémoc Trejo, flautista principal de nuestra orquesta, uno de los pilares del sonido de la orquesta y un compañero fundamental de la historia de la OSUG. Cuauhtémoc, es un honor que estés con nosotros. Bienvenido. Gracias, maestro. Un honor para mí. Bueno, pues regreso, ya que Leslie, se nos congeló un poquito tu imagen, Leslie. Te acababa yo de presentar. Bienvenida, Leslie, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias, Beltrán. Un gusto de volverlos a ver después de varios meses. Bueno, pues como siempre, esperamos que esta sesión o esta programa de la OSUG Detrás de la Escena sea un buen aperitivo de viernes al mediodía. Esperemos que terminando esta charla tengan ya listas las tortillas, el arroz, la comida, quizá una cerveza o un tequila, que incluso pueden ir empezándose a tomar ya en este momento caluroso de viernes al mediodía. Comenzamos por las preguntas y, bueno, como comentó mi compañera Lidia Boone, hemos tenido una respuesta muy fuerte del público esta semana. Tuvimos decenas de preguntas, como ustedes se podrán imaginar, en este espacio que es de 1 hora, no podemos contestarlas todas. Trataremos de contestar las que más se puedan, y las que no contestamos en un programa, esto para que lo sepan, se contestan siempre en el programa siguiente. Es decir, tratamos de no dejar preguntas sin contestar. Si no encuentran hoy la respuesta a lo que nos enviaron, la encontrarán muy probablemente el próximo viernes. Pero bueno, una persona muy cercana a la orquesta, muy interesada en nuestras actividades, don Elliot Quiroz, nos hace 3 preguntas y comienzo yo por hacerle la primera a Cuauhtémoc Trejo. Cuauhtémoc, ¿cuáles son tus piezas favoritas para instrumentos de aliento y quiénes son tus compositores favoritos? Wow, pues esa es una pregunta muy amplia, pero bueno, trataré de responderla lo más sintéticamente posible. De ensambles de alientos, lo primero que me viene es, por ejemplo, la gran partita de Mozart, ¿no? Que conste que no lleva flautas, ¿no? Pero es una obra sensacional que me encanta. Y hay una obra de Haydn, ya que estamos en el clasicismo, que es el divertimento que tiene el coral de San Antonio. Es una obra preciosa, me encanta. Y eso nos llevaría directamente a Brahms, porque están las variaciones sobre un tema de Haydn, de Brahms, que tienen el coral de San Antonio también, que ya es orquesta completa, pero ahí los protagonistas son los alientos, ¿no? Y es muy difícil responder en 2 o 3 compositores, pero me encanta una serenata de Dvorak, que se toca poco, maestro, la serenata de alientos de Dvorak, creo que está en re menor. Hay una serenata de cuerdas, pero la de alientos es una obra sensacional, me encanta.
Y si nos vamos al siglo XX, hay muchas obras. Las de Stravinsky son fantásticas, ¿no? El Octeto de Alientos o la Sinfonía de Alientos de Stravinsky son obras que me ha encantado hacer. Pero ya me vino al siglo XX y no mencioné que en el barroco hay las grandes bandas, voy a decir, lo que eran las bandas reales, la Gran Écurie en Francia o en Inglaterra, las obras de Händel, de la música acuática, por ejemplo, o los reales fuegos de artificio, eran música de alientos sensacionales para tocar en barcazas en el río Támesis, ¿verdad, Lidia? Sí, Lidia músicos en barcos. Músicos en barcos tocando, eso debe haber sido algo sensacional, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran repertorio que me fascina y yo no podría en esta charla enumerar todos los compositores que me preferidos porque son miles, pero ya mencioné algunos. Y pues la verdad más bien es difícil dejar afuera algunos, ¿no? O sea, empezando por Monteverdi y acabando por, bueno, llegando al siglo XX con Ligeti, Stravinsky, Ravel, Debussy, todos son fantásticos. O sea, no hay pierde con decir Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, que es un dios sobre la tierra, ¿no? Bueno, la lista es interminable. Bueno, y las 5 bagatelas, ¿no?, que mencionabas de Ligeti para las 5 piezas para Quinteto Alientos. Y tiene también, obviamente, Ligeti las 10 bagatelas, ¿no? Que ese sí es... son obras, son miniaturas de maestría pura. Son de una tímbrica sensacional, ¿no? Me encanta Ligeti por eso mismo, ¿no? Bien, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pues Roberto mencionó que sí hubo varias preguntas de Elliot Quiroz. Yo tengo una para Leslie. Y pregunta, ¿en qué país se da más impulso al talento de los jóvenes músicos? ¿En Perú o en México? Más que nada he encontrado diferencias. Yo he estado en Perú más como estudiante y aquí un poco sí ya al final de la carrera, pero aquí estuve ya como maestra tocando en orquestas profesionales. Pero allá yo inicié, por ejemplo, en orquestas juveniles, que lo inició un maestro, Wilfredo Tarazona, que fue un gran maestro y creo que todavía sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo proyectos y conciertos. Y ahí he visto salir a muchos jóvenes y ha habido mucho impulso en cuanto a estas aperturas de estas orquestas y también he visto bienales, conciertos de festivales. Yo tuve una maestra finlandesa que me enseñó el cello en los primeros años y ella es directora de la Asociación Suzuki, que es un festival que se hace internacional en Lima. Y entonces ahí también vi que había mucho impulso. Quizás lo que faltó y creo que todavía se sigue dando, es que todo está concentrado en Lima. Entonces yo me imagino que hay quizás niños, niñas que quieren tocar y que tienen mucho talento de otras partes de Perú, de la selva, de la región andina y de diferentes lugares que seguramente quieren, pero necesitan ir a Lima para poder acceder a eso. Quizás en ese sentido sí falte un poco. Y otra cosa que me gusta mucho es que allá se toca mucho la música de Perú, la música andina, la música de compositores peruanos, y también se toca, por ejemplo, marineras, también música criolla y todo esto. Yo inicié en estas orquestas tocando esto. También música de Europa, música de diferentes épocas, pero creo que fue completo y me gusta esta parte. Aquí en México, cuando llegué, sí vi un impulso, pero quizás aquí más era la competitividad.
hay muchas orquestas juveniles, infantiles, y hay apoyo también. Quizás podría decirte que una diferencia es que allá en Perú yo sentí que había mucho apoyo entre nosotros, entre los mismos músicos. Y esto me gustaba, esta forma de compartir y de hacer música me gusta mucho. Y es lo que yo comparto cuando yo voy a enseñar a alguien, por ejemplo, ¿no? Y quizás eso sería lo que falte aquí. Aquí lo que me gusta es que en diferentes lugares de la República hay orquestas y entonces se puede impulsar a los niños. Y de manera particular también he visto que hay un impulso. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta también de Elliot Quiroz, y es una pregunta también para ti, Leslie. Sabemos que en tu andar has tenido encuentros con algunas de las grandes celebridades de la música, una de ellas, pues Yo-Yo Ma. Antes de pasar a la pregunta, quiero, para nuestro auditorio que no conozca quién es Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma es un chelista estadounidense y es uno de los grandes exponentes del instrumento, es decir, es una de las superestrellas del cello, yo diría probablemente de los últimos 40 años, ya tiene mucho tiempo siendo una de las grandes figuras. Es más, hay una foto, hay un video muy famoso de Yo-Yo Ma de niño chiquito tocando ni más ni menos que con Leonard Bernstein. Bueno, pues este es, digamos, uno de los titanes de la música clásica de los últimos 40 años, un chelista extraordinario. Entonces, Leslie, la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia con Yo-Yo Ma? Pues fue muy curioso porque se supone que Yo-Yo Ma venía a México a visitar, venía creo que de vacaciones o a compartir un momento con Carlos Prieto, un compañero, otro chelista mexicano, y me acuerdo que, digamos que vino como un chisme de que iba a tocar Yo-Yo Ma, a ofrecer un concierto, pero al final nos enteramos de que iba a haber una masterclass. Entonces te imaginarás que todos los chelistas de la República estaban, pero así, a ver cómo podíamos hacer para participar y ser parte de la masterclass, ¿no? Entonces se convocó a una audición nacional y pues se pasó la voz, pero así, y hubo mucha gente. Cuando yo fui, yo estaba estudiando en el conservatorio para este entonces, que fue en el 2012, si mal no recuerdo, y cuando fui a México, yo dije, o sea, no voy a poder, con tantos chelos ahí. Yo llegué y vi una fila inmensa de chelistas de diferentes tamaños, de todo. Entonces yo dije, wow, o sea, quién sabe si me vayan a escoger, pero bueno, ahí voy a hacer lo más que puedo y lo mejor que puede haber trabajado esta obra. Yo llegué a tocar una obra de Bach y otra obra que es de Popper, una rapsodia húngara. Y yo fui solamente a disfrutar, a tocar, y ya no me imaginé de que iba a salir seleccionada, porque iban a ser solamente 3 los seleccionados. Y bueno, hubo segunda ronda y todo esto. Cuando me escogieron, pues no lo podía creer, estaba muy contenta. Y el día de la masterclass, fue en el auditorio Blas Galindo, en Ciudad de México. Y pues ya te imaginarás, yo estaba así con los nervios, había cámaras y aparte de que el público no era un público que quizás solemos tener, que quizás sepan un poco más de música o sean profesionales o no. Todo el público creo que era o maestros, directores o estudiantes de cello. Entonces era como para mí un poco más excitante todo esto.
La cosa es que entro a escenario, toco y pues muy padre. Traté de concentrarme lo mejor que podía y toqué lo mejor que podía, técnicamente también, que era mi propósito, porque quería saber qué me iba a decir Yo-Yo Ma. Y tanto era así, yo estaba como en mi mundo que terminé de tocar y bueno, los aplausos y todo. Yo-Yo Ma estaba arriba en las escaleras escuchando. De hecho, hay un video en YouTube que un amigo lo subió. Ahí está Yo-Yo Ma viéndome tocar y el público, o sea, hay un juego de cámaras ahí. Y me quedo sentada, termino de tocar, el público aplaude, y yo me quedo sentada porque yo quería mi clase, yo quería saber qué me iba a decir. Y Yo-Yo Ma me dice, como que, párate, o sea, saluda al público, ¿no? Yo no venía con el plan de un concierto, sino quería aprender de Yo-Yo Ma. Entonces, cuando baja, no, me saluda, me felicita y todo. Al parecer, sí. Adelante, adelante, Leslie. ¿Está bien? Te congelo un momento, pero ya estás. Yo pensé de que esta masterclass me iba a hablar un poco más de cuestiones técnicas, de qué tenía que cambiar en mi posición o afinación, qué sé yo, ¿no? Porque era dirigido hacia los músicos en general y pues había, como les había comentado, maestros que venían de diferentes... Les comento, en lo que esperamos, Leslie otra vez, les comento, Yo-Yo Ma, en estas fechas ahorita de la cuarentena, he hecho una serie de videos muy, muy padres que estarán en YouTube seguramente, y hizo un proyecto llamado Songs of Comfort, creo, canciones o cantos de reconfort. Leslie, Leslie, te quedaste, nos estabas platicando que pensabas que te iba a dar información técnica. Sí, y yo toqué una obra que es una rapsodia húngara. Entonces él me empezó a hablar sobre, tienes que imaginarte la obra, de dónde es, cómo es la gente allá, qué están haciendo, cómo tocarían ellos. Y él empezó a tocar, pero o sea, lo tocó yo creo que muy, muy en broma, para decir de que aquí no importa la técnica, aquí lo que tienes que hacer es hacer música y no importa si salen malas notas, solamente tú concéntrate en que tienes que hacerlo así todo virtuoso y eso, me gustó esa parte, ¿no? La parte interpretativa. Yo creo que se enfocó más en esa parte. Y pues lo demás ya... los comentarios y entrevistas, tanto al maestro, porque después se quedó un momento más tocando con Carlos Prieto, y ya, muy padre. Y una cosa que ya es algo personal fue que llegó un momento muy bueno para mí, porque fue una época en la que yo estaba muy indecisa. Tenía muchas dudas sobre tocar, sobre si seguir, porque yo veía tanta gente tocando tan bien y decía, o sea, nunca voy a alcanzar ese nivel. Entonces, cuando gané esta audición y me dio esta clase, fue como una motivación más, ¿no? Y fue muy padre, muy bonito, me gustó mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Leslie, por este relato tan entusiasmante como conmovedor. Muchas gracias. Estamos, si no me equivoco, subiendo un poco de información en la sección de comentarios de este programa. Subimos ya algunas de las recomendaciones de obras para Ensamble Alientos del maestro Trejo, y si no me equivoco estamos por subir también los vínculos a algunas de las actividades de Yo-Yo Ma, quizá a las actividades de Yo-Yo Ma en la pandemia. Muchísimas gracias, Leslie. Pues pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Lucila Hernández y es para Cuauhtémoc Trejo. ¿Cómo fue, Cuauhtémoc, que te dio el gusto por la música clásica?
Wow. Pues yo tuve la fortuna de crecer en una familia de artistas. Bueno, mi padre fue pintor y pues ya estaba como predestinado que yo también fuera pintor, porque desde chico dibujaba mucho, pero mi padre era un gran amante de la música y me llevaba a conciertos desde chiquito. Yo era muy apegado a él. Mi madre fue ceramista, mi padre pintor, y entonces crecí en un taller y se escuchaba mucha música en la casa, todos eran pero no había músicos en la casa. Entonces, muy pronto, bueno, ya como a los 8 años yo quería una guitarra, ¿no? Y no, una guitarra es muy cara, espera un poco, vamos a ver si... Entonces, finalmente logré conseguir una guitarra y me salía con amigos a tocar, a aprender guitarra, ya saben, lo típico en México, que todo el mundo toca la guitarra, ¿no? A los 8 o 9 años, ya quería clases de piano, pero para esto, mi padre escuchaba mucha música de Bach en la casa de Stravinsky, se escuchaba Schubert, la sinfonía. Esto lo recuerdo perfectamente. Y pues con el tiempo íbamos los domingos a la Sinfónica Nacional y recuerdo muy bien de estar un poco aburrido, al momento que estaba fascinado, esto entre los 4 y los 7 años, ¿no? Entonces, mi papá no sabía que estaba educando a un músico, pero realmente yo estaba fascinado con esos conciertos ya tipo de los 7 a los 11 años, ¿no? Entonces, a los 11 años empecé a fabricar, creciendo en un taller, ¿no?, de un pintor, pues empecé a fabricar mis propias flautas porque la flauta empezó a ser una fascinación. Y Mozart era uno de mis héroes. Ya había leído las biografías de Beethoven, de Mozart. En la casa se leía mucho, bueno, había mucha actividad artística. Entonces, cuando ya iba por mi quinta flauta de aluminio que yo taladraba con los taladros de mi papá y les ponía un corcho al final y sonaban, ¿eh? Yo creo que es súper desafinado, pero sonaban ya. Entonces, y por supuesto, tenían que ser flautas traversas, ¿no? Yo estaba fascinado con esa idea. Entonces, mi madre como que dijo, bueno, creo que hay que llevar a este chico con un maestro de música. Y entonces, sí, finalmente decidieron inscribirme en la escuela de música y finalmente recibí un instrumento y inmediatamente me hicieron la prueba. Yo tenía 12 años y vieron que podía sacar el sonido de la flauta. Ya había probado varias flautas, ¿no? Y bueno, ahí fue para mí como un descubrimiento total. Es decir, dije, esto es lo mío, ¿no? O sea, me encanta. Digo, lo de la pintura y la plástica siempre estará por ahí, ¿no? Pero la música, es decir, el deseo de hacer la sensualidad de tocar un instrumento, dije, esto me encanta, ¿no? Y tenía muchas inseguridades, por supuesto, porque no había una confirmación, no había una educación musical, digamos, formal, ¿no? Entonces, fui poco a poco, tenía que viajar, ya sabes, en la Ciudad de México, grandes trayectos para ir a la escuela de música, todo esto era un reto tremendo, ¿no? Pero me empezó a fascinar y a gustar hasta que, como a los 15 años, ya estaba en la orquesta infantil juvenil de la Escuela Nacional de Música y estaba yo encantado, empezamos a viajar. Ya era un pequeño músico a los 16 años, ya muy definido, ¿no? Pero siempre prevaleció un poquito la otra vocación, la pictórica, plástica, ¿no? Tuve que decidir realmente de dedicarme a la música como a los 18 años, ¿no? A los 19 años fue mi primer viaje a Inglaterra y entonces ahí decidí, bueno, pues la música o la música, ¿no? Y gané mis primeras audiciones. Oye, Cuauhtémoc, y no solo eso, tú comenzaste en la vida profesional muy, muy, muy jovencito, ¿no? Sí, bueno, tuve esa suerte, digamos, de que me tocó la época de las orquestas juveniles en México, a principios de los años 80,
Entonces hubo un desfile tremendo de buenos maestros que llegaron de Europa. Es decir, tuvimos clases con Alain Marion, que fue el asistente de Jean-Pierre Rampal, con James Galway, ya muy joven. Entonces tuve un panorama muy, muy bonito de clases maestras, como un poquito pensando en lo que le tocó a Leslie con Yo-Yo Ma. Me tocó muy chiquito también con William Bennett. Estoy hablando mucho de los ingleses porque está aquí Lidia, y de alguna manera tengo el corazón en Inglaterra también con esas primeras clases. El sonido inglés me fascinó desde un principio, ¿no? Y bueno, empecé con mis primeras audiciones y tuve suerte. Gané en la Orquesta Mexicana de la Juventud, que era una muy buena orquesta, por cierto, con muchos sudamericanos. Habíamos 4 mexicanos y todos los demás eran norteamericanos y sudamericanos. Y esta era una orquesta apoyada por supuesto, por la esposa del presidente, que era doña Carmen Romano de López Portillo. Entonces, en esa época fue cuando empezó realmente el apoyo a la música a nivel nacional muy grande, ¿no? Y bueno, no había grandes becas, no recuerdo todavía las becas del FONCA que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya quería salirme del Distrito Federal de la Ciudad de México. Ya a los 21 años ya no, decía, no, mi vida no está aquí. Entonces tenía amigos en provincia. Por mi lado materno, mi familia es de Michoacán, de Morelia, y empecé a hacer nexos con amigos músicos en Morelia y estar mucho en Morelia. Y me dijeron, vente para acá y acá a lo mejor audicionas en la orquesta o algo. Y un día me llegó la noticia de que en Guanajuato había vacantes, ¿no? Y yo, para mí Guanajuato desde muy pequeño, mi papá había venido a Guanajuato a dar clases y estaba enamorado de esta ciudad desde niño, ¿no? Entonces cuando me dijeron, hay audiciones en Guanajuato, dije, vámonos a Guanajuato. Oye, sí, pero sí. También es cierto que no tuviste que escoger entre la música y la plástica, porque según yo no has dejado la plástica. Bueno, según jamás dejaste la plástica. Más bien, sí, tienes razón, la plástica permaneció ahí siempre como un diario personal. Lo que pasa es que nunca me consideré pintor, siempre he sido un amante de la historia del arte, la verdad, es una fascinación. Y he sido muy desordenado como dibujante y como pintor, pero siempre tomé clases, incluso las organicé con mi papá. Es decir, paralelamente a mis estudios musicales, siempre tuvimos clases en la casa, porque había estudio de cerámica, estudio de pintura, y yo organizaba en la adolescencia las clases de dibujo. Teníamos clases de dibujo con mi papá, ¿no? Y esto desde chiquito era sensacional, ¿no? Y después me tocó hacer lo mismo con mi hijo. Ahora mi hijo mayor tengo el orgullo de decir que es maestro en la Escuela de Artes aquí, de dibujo y de escultura, Antar Trejo. Bueno, y se volvió una tradición familiar, ¿no? Pero no tuve la necesidad de exponer, de anunciarme como artista visual. Siempre tuve amigos queridísimos, pintores en Guanajuato y en México. Desde el maestro de mi papá fue Chávez Morado, que es gran pintor guanajuatense, y uno de sus alumnos, el maestro Jesús Gallardo, recientemente fallecido, un gran amigo. Uno de mis primeros contactos en Guanajuato fue el maestro Gallardo. Y mi amor por la plástica, siempre estuve muy ligado a los museos por lo mismo. Y fue como un poquito un secreto para mí, mi vida personal, mis libretas de apuntes, que por cierto Leslie ya conoce algo de esto, porque ya tuvimos esa complicidad con Leslie de la plástica también. Y hasta recientemente hice una exposición, finalmente. Me convencieron, hice una exposición hace como un año en el Foro 81, y pues para mi sorpresa sí tuvo cierto éxito, o tengo muchos amigos, y vendí algunas obras, fue muy bonito, ¿no? Pero por supuesto que mi primer amor es la música, es decir, es lo mío, lo que yo descubrí solo, digamos, ¿no?
frente a la tradición familiar, que era la plástica por todos lados, ¿no? Yo disfruto mucho verte en conciertos de música de cámara, más típicamente, precisamente manteniendo tradición familiar de traer a los niños a conciertos. Y tu hija, la chiquitita, pues siempre está en los conciertos. Y me encanta para ella que está creciendo con esta experiencia de la música en vivo, realmente. Sí, gracias por mencionarlo, ¿no? Pero siempre en los conciertos que hemos organizado, los niños son bienvenidos porque es un recuerdo de la tradición. O sea, yo muy chiquito, a los 4 años, a los conciertos, ¿no? Y mi papá no sabía que estaba formando un músico en la casa, ¿no? Pero fue maravilloso tener esa formación en una casa de artistas, ¿no? Realmente estoy muy agradecido con esa suerte, ¿no? Pues muy bien. Pues ha llegado la hora de la verdad, maestro Trejo. La pregunta sorpresa en la que vas a tener solo 2 opciones de respuesta. ¿Ok? A ver. La pregunta es la siguiente. Estás caminando un día en la semana en el centro de Guanajuato, tranquila y relajadamente, con un clima agradable, en un día que resultó ser productivo, y estás a punto de dirigirte a tu casa cuando un grupo de personas te abordan y te dicen: maestro Trejo, el concierto de la semana pasada nos conmovió hasta la última fibra de nuestro espíritu, nos llevó hasta las lágrimas, pero sobre todo los solos de flauta nos enchinaron la piel y fueron el pináculo de la experiencia artística como espectadores. El único problema es que el viernes pasado tú tenías la semana libre y no tocaste. ¿Qué les dices? ¿Qué haces? Recibes todo ese amor y dices: muchas gracias, es un placer haberlos inspirado tanto a una distancia. O te serenas y les dices: discúlpenme, pero aquel de la flauta era otro, yo estaba descansando. Por supuesto que lo segundo. Claro, pero ¿sabes qué? Es que ese tipo de abordaje, bueno, de cumplido, me llena de orgullo, porque siempre he considerado que es un trabajo colectivo, y el trabajo de mi sección es tan bonito, es decir, me siento bien orgulloso de mis colegas flautistas, que la verdad, y aprovecho para devolverte el guayabazo, o sea, tengo una super sección de flautas, gracias a ti, queridísimo maestro, porque hemos hecho unas audiciones fantásticas de flautistas formidables. Y ahorita estoy en un momento en el que cualquier elogio a mi sección es decir, he recibido elogios tremendos para la picolista, por ejemplo, para mi colega Laura Gracia, que es fantástica, y que me llenan de orgullo, la verdad, porque digo: wow, qué trabajo de colectividad tenemos. Y lo mismo para la sección de violas o de chelos, o sea, podría decirlo, es que suenan hermoso, ¿no? Sinceramente lo digo, ¿eh? Es un orgullo para mí todo el grupo, ¿no? Entonces, casi no. Sí, perdón. Hacen cosas especiales. Las flautas sí se han organizado desde que yo estoy en la orquesta. Se organizan, hacen festivales de flauta, han hecho ya múltiples ediciones de este. Esta es una colaboración entre todos, muy considerable y muy admirable. No es algo nada fácil de hacer y es un gran logro. Sí, gracias por recordarlo, Lidia. Este año, bueno, esta colaboración culminó con un festival de flautistas a nivel nacional apoyado por el FONCA, el Festival Internacional de Flauta en Guanajuato, Traversa, ¿no? Y estuvo precioso porque tuvimos flautistas de todo el país, chiquillos también, un chiquillo de Chiapas, Tzotzil, fantástico, ¿no? Y músicos profesionales, y también músicos de traverso barroco, que yo quiero mucho, que es mi otra vocación por ahí. Y entonces, este fue un encuentro maravilloso en el que fue una colaboración de la sección de flautistas de la USUC, o sea, nuestra querida Laura Gracia otra vez,
Para que nos alcance el tiempo para contestar las demás preguntas. Sí, claro. Y podemos ya pasar rapidito. Tengo una recomendación literaria para compartirles y luego tendremos una cápsula de ¿Sabías qué? Para mí, el día de hoy, yo aquí lo tengo de los pocos que tengo físicamente en papel, pero ojalá que les pueda pasar en la pantalla ahorita su versión en español. Bill Bryson, En casa, y se me ha hecho el libro perfecto para estar leyendo ahorita durante la cuarentena, porque precisamente es observando cómo son nuestros hogares, cómo son las cosas que viven dentro de este, y lo describe como una historia corta de la vida privada. Me encanta su entusiasmo, su curiosidad por las cosas cotidianas que nos rodean. Y disfruto siempre este autor. Entonces, Bill Bryson, En casa. Espero que les guste. Muchísimas gracias, Lidia. Pues creo, don Andrés en los controles, creo que ha llegado el momento de pasar a nuestra cápsula ¿Sabías qué? Esperemos que la disfruten. Hola, mi nombre es Rodrigo Mata, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Vamos a conocer las partes de este instrumento, empezando de arriba. Esta es la voluta, esta pieza de madera en forma de espiral. Luego tenemos las clavijas, que son metálicas a diferencia del violín, viola y violonchelo, que son de madera. Este necesita metálicas porque las cuerdas más grandes necesitan mucho más presión. Después tenemos toda esta parte negra, es la tastiera o diapasón. Aquí tenemos la cejilla superior, las 4 cuerdas. Por atrás esta pieza se llama brazo. Tenemos el puente por acá abajo. Toda la caja de resonancia, que podemos apreciar su tapa frontal, su tapa trasera, y la madera de los lados se denomina costillas. Es importante mencionar que en el interior del instrumento hay 2 piezas fundamentales. Una se llama alma y es una barra de madera que hace conexión entre la tapa delantera y la tapa trasera. Y la otra es la denominada barra armónica, que es una barra que está pegada a la tapa frontal y recorre todo lo alto del instrumento, bueno, de la caja de resonancia. De esta manera podemos decir que después de hacer vibrar la cuerda con el arco, la vibración se va por el puente hacia la tapa frontal. Esta expande su sonido gracias a la barra armónica hacia todo lo alto de la tapa y a su vez expande el sonido hacia la tapa trasera gracias al alma. Más abajo podemos observar esta pieza que se llama cordal o tiracuerdas. Más abajo todavía la cejilla inferior y hasta abajo la espiga, que se puede ajustar según la altura deseada. La madera con que se construyen estos instrumentos en su mayoría es de abeto, cedro o arce. Y las piezas que podemos ver de color negro, que es el diapasón y el cordal, por lo general son de ébano. Bueno, ya estamos de regreso aquí en OSUG, detrás de la escena, después de ver esta segunda parte de las cápsulas que nos envía nuestro compañero Rodrigo Mata, contrabajista, ahora radicado en Oslo, en Noruega, y en estas cápsulas de manera muy interesante, muy atractiva, nos ha estado compartiendo la historia del contrabajo, las partes del instrumento y ciertos aspectos, los distintos tipos de contrabajo, etcétera. Bueno, ahora pasamos a la segunda recomendación literaria, la recomendación que un servidor les hace con todo cariño. Yo les recomiendo City, de Alessandro Baricco.
escritor italiano, City, así tal cual, la palabra ciudad, pero en inglés, City, de Alessandro Barico. Alessandro Barico es un escritor italiano de una generación relativamente joven, pues los escritores debe estar entre los 50 y los 60 años, es un escritor muy prolífico y quizá lo recordarán por un libro muy famoso que escribió que se llama Océano Mar, y otro libro que escribió Seda, y quizá una de sus obras más famosas, El Novecento, que después se hizo una película. Bueno, City, esta es una de sus primeras novelas, y es una obra francamente fascinante, porque es un cúmulo de personajes en donde uno nunca sabe qué personajes corresponden a una cierta realidad y qué personajes corresponden a la ficción dentro de la propia ficción del libro. Y no solo eso, los personajes existen a distintos niveles en la mente de otros personajes. Es decir, un personaje puede ser el sueño o la fantasía de otro personaje. Es decir, personaje A existe en la mente de personaje B, pero en la mente del personaje A también hay otros personajes que están en un tercer nivel de fantasía o realidad, y llegan momentos en donde francamente todo se confunde, todo con una dulzura y con un flujo y un humor fantástico. La parte interesante de Alessandro Barico es que también escribe sobre música porque es musicólogo y tiene una postura un tanto cuanto recalcitrante, un poquito conservadora, pero ha hecho escritos interesantes, quizá controvertidos, un poco provocadores, sobre todo sobre música contemporánea, a la que ataca con cierta frecuencia, pero es un gran escritor. City, de Alessandro Barico. Listo para la siguiente pregunta, Lidia. Aquí tengo uno para Leslie, que viene de Manfredo Maravilla, y pregunta, ¿por qué escogiste el pelo? Y agrega, para mí es maravilloso. ¿Por qué, Leslie? Pues en mi caso, no lo escogí yo, lo escogió mi abuelito, mi abuelo materno. Yo en una de las visitas que hacía siempre a casa de mis abuelos, siempre acostumbraba a hacer entre juegos y bromas. Hola, Leslie. Leslie está siendo brevemente víctima de la traición digital a la que todos estamos tarde o temprano sometidos en este mundo de bits por segundo, pero espero que regrese pronto. Siempre regresa. Leslie, decías que jugabas con tu abuela. Con mi abuelo, pero quiero explicarles por qué lo mencionó él. Él es de Cusco y él empezó a hacer instrumentos andinos y reparaciones. Él llegó a Lima y empezó a construir ya instrumentos como violín, violonchelo, hasta contrabajo, entre otros. Hacía muchísimos. Entonces, mi abuelo es laudero y entre otros familiares más. Entonces, en una de sus bromas, él me decía, un día te voy a hacer un cello y lo vas a tocar. Entonces, solamente dije, sí, como especie de darle el avión. Y un día aparece con un pequeño chelito. Yo tenía 7 años. Y me dice, este es tuyo. Te voy a presentar a tu maestra y vas a ir a tomar clases con ella. Y pues yo le dije sí. En realidad yo no estaba tan familiarizada con la música clásica, estoy más familiarizada con la música folclórica que me gusta mucho en general. Y empecé a tomar clases desde prácticamente de los 8 años. Mi mamá tocaba acordeón un tiempo y luego tocó cello por otro tiempo corto. Y ella fue la que me fue enseñando y corrigiendo algunas cosas en mis inicios.
y ya luego con esta maestra particularmente, y ya cuando entro a la orquesta por primera vez en el 2000, pues ya me quedé más enamorada de la música, y luego cuando empecé a tocar de solista, mucho más, me encantó mucho, y creo que fue muy, muy mágico saber de que desde pequeños tu familia te está apoyando, ¿no? Yo siempre he estado muy familiarizada con el arte en general, o sea, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta pintar, me gusta hacer muchas cosas que estén relacionadas con el arte. Entonces, creo que la música fue un lugar en donde me sentí muy bien, porque si bien es cierto, en la escuela no me hallaba o no era como mi lugar, creo que la música me abrió este mundo y me sentía muy bien ahí. Entonces me quedé, los años fueron pasando, fui avanzando, estudiando. Llegó un punto en que dije, ya, o sea, ya me tengo que quedar aquí, esto me gusta y todo fluye. Ya estaba entrando a clases del conservatorio y fue cuando decidí venir a México. Oye, Leslie, y a ver, conectando con esta pregunta, Noemí Lozano pregunta, ya que estás hablando tanto de tu origen educativo y formativo y de la función de tu familia, Noemí Lozano pregunta, ¿qué consejo le darías a un niño que empieza en una escuela de música? ¿Qué consejo? Pues que disfrute mucho tocar, que sea muy curioso con su instrumento, que escuche mucho música, no solamente la música clásica, la música en general creo que aporta mucho y te da una gama grande y te nutre, ¿no? Yo creo que mientras más... Se nos volvió los duendes de los bits por segundo volvieron a traicionar. Pero mira, acaba de decir algo muy interesante, Leslie, que sea muy curioso con su instrumento. Te nos congelaste, Leslie. Ya. No sé en cuándo me voy y cuándo vuelvo. Ustedes me avisan. Curioso con su instrumento y luego... Escuchar una variedad amplia de música. Sí, estar muy en contacto con la música, si hay oportunidad de tocar, que lo haga, es muy importante estar en contacto con el público también, creo que es muy, muy, muy importante. Que no tenga miedo al público, yo sé que al inicio es complicado, pero se va entrenando, y que piense más no en que sea una prueba al tocar al público, sino que piense más en compartir la música, que es así como yo inicié la música, y creo que es algo importante que deberíamos tener en cuenta. Si es... Bueno. Continuemos, Lidia, porque si no se nos acaba el tiempo. Tengo aquí para Cuauhtémoc, quizás le puedo dirigir y quizás en lo que vuelve Leslie, le pregunto lo mismo. Una pregunta sorpresa. Suponemos, Leslie y Cuauhtémoc, los dos, suponemos, después de un concierto, van a cenar y pueden cenar con 3 músicos de su elección. Uno tiene que ser compositor, otro tiene que ser alguien que toca tu instrumento y luego el tercero puede tocar lo que sea, pero otro músico. ¿Quiénes escogerían? Leslie, compositor. Ajá. Compositor. Ajá. Enrique Iturriaga. Perfecto. Cuauhtémoc, tu compositor. Tiene que ser contemporáneo de esta época, ¿verdad? Vivo, muerto. Lo puedes traer del pasado. Sí. ¿Ah, sí? Ahora sí me mataste. No, pues es que a mí este es un año Beethoven, a mí me encantaría, yo sé que era un malhumorado tremendo, pero me encantaría tener un minuto con Beethoven, sería fantástico. Leslie, un chelista. Iserlis. Perfecto. ¿Y Cuauhtémoc, flautista? Wow. Bueno, ahora sí, uno del siglo XX. A mí me encantaría platicar con Jean-Pierre
Rampal, el famoso ícono de la flauta francesa. Perfecto. ¿Y cualquier músico? Opción libre, Leslie. Jacqueline Dupré. Ándale. Ajá. ¿Y Cuauhtémoc? Bueno, a mí me fascina Jordi Savall, por ejemplo, es un filósofo que me encanta. Perfecto. Violista da gamba. Ajá. Entonces, Cuauhtémoc, una pregunta un poco Oye, más. perdón, rápido. Si yo tuviera que contestar esa pregunta, haría trampa, porque contestaría Gustav Mahler y ya con esa, en una respuesta, ceno con un director y con un compositor. Ándale. Eso es trampa, maestro. Sí. No, pero sí. Perdón. Eso es fantástico. Es difícil realmente, ¿no? Pensar solo uno. Pero, bueno, pregunta Pablo Suárez, flautista también. Cuauhtémoc, ¿podrías conversarnos sobre la sonoridad de las flautas de cristal? Sí, claro. Bueno, este fue un proyecto de hace unos 10 años que tuve la fortuna de que cayera en mis manos, porque en México hay una flauta de cristal. Este es un solo constructor en el mundo, hizo una generación muy interesante de flautas experimentales a principios del siglo XIX. La patente es de 1806 y este constructor se llama Claude Laurent, relojero y constructor de instrumentos de París. Y afortunadamente Maximiliano Emperador en el siglo XIX llega a México entre sus muchos tesoros, trae una flauta de cristal que tiene bien regalarle a su pintor retratista del momento, que era Pellegrin Clavé, pintor catalán. Entonces, bueno, para hacerles más corta la historia, el tataranieto, o sea, la familia de Pellegrin Clavé, conserva muchas pinturas y tesoros de este pintor, y entre otras cosas, la flauta está intacta, está increíble. Pero bueno, tuve la suerte de ser llamado, recibí la llamada de teléfono un día. Nos gustaría saber si le interesaría conocer este instrumento. Y dije, wow, o sea, ¿qué onda, no? Claro que sí. Y estaba yo en Estados Unidos en ese momento. Cuando regreso a México, de inmediato me pongo en contacto con la familia Clavé y encuentro en esta familia o en un museo de pintura y de artefactos históricos increíble en la Ciudad de México. Y después de una media hora sacan el artefacto interesante y para mí fue un encuentro con la historia. Es una curiosidad increíble, porque ya en mis estudios de traverso barroco, que es de las flautas históricas del siglo XVIII, yo sabía que existían estas transiciones, digamos, hacia la mecanización de la flauta en el siglo XIX, que hay miles de patentes. Es decir, el proceso termina en 1846, cuando Theobald Boehm, de Alemania, realmente patenta la flauta tubular, que es el modelo de la flauta moderna, ¿no? Pero la flauta de cristal es un traverso todavía, es un traverso barroco con 4 llaves. Después hubo modelos con más mecanismo, pero la flauta mexicana, la de Maximiliano, está maravillosamente bien preservada y empecé este proyecto primero con un proyecto académico, de estudio, de investigación, muy interesante, pero que culminó después con un viaje a Europa, a España, con una beca para encontrarme con una flautista en el Museo de Barcelona, que también custodiaba las flautas del Museo de la Música de Barcelona. Oye, Cuauhtémoc, pero todavía no nos dices nada de la sonoridad de la flauta. Bueno, es que para allá iba, perdón, me estoy alargando mucho. Bueno, finalmente suena más a traverso barroco que a flauta moderna, definitivamente. Pero el material, que lo interesante y lo místico, pues, es el material, ¿no? El cristal finalmente sí le da una pureza, digamos, al sonido, una pureza de armónicos y pues Pero no te da miedo de eso. Oh, no sé. el mejor adjetivo que he encontrado es un sonido cristalino, vaya, pero, o sea, recordemos que una flauta finalmente es
una pieza de tubería muy cara, ¿no? En cualquier contexto, ya sean de platino, de oro, de rhodium, de plata, es simplemente un tubo sonoro, ¿no? Entonces, el cristal simplemente le da un toque exótico, un toque muy interesante. Sí, no es tan delicado como parece. Las paredes del instrumento son bastante gruesas, pero sí requieren un mantenimiento y un cuidado muy especial. Yo tenía que descubrir si era una joya imperial o realmente era un instrumento musical. Y para mi fortuna fue lo segundo. Realmente sonaban las flautas de Claude Laurent y tienen un lugar en la historia de la música. Por ejemplo, una de las aportaciones, todavía más allá del sonido, es que por primera vez se utilizan tornillos de relojería en la flauta, porque no había otra manera de colocar los pilares para las llaves. Antes eran montículos en la madera para poner las llavecitas. Después, en la flauta de cristal, solamente con tornillos de relojería. Y gracias a esos tornillos en la flauta de cristal tenemos oboes, clarinetes, saxofones, que en esa época, es decir, es una aportación que casi, bueno, yo no sabía esto, casi nadie lo sabe, pero es gracias al cristal que se colocan por primera vez tornillos en el instrumento, en el mecanismo del instrumento. Pero sí, efectivamente tiene un sonido exoticón, ¿no? Muy delicado, muy cristalino, pero es un sonido pequeño, como un traverso barroco, con una cierta tendencia hacia los agudos, porque ya era, digamos, el clasicismo, la transición hacia el romanticismo, ¿no? Principios del siglo XIX. Muy bien para música de Mozart, Haydn, Beethoven, las cosas de Beethoven se suenan muy bien en la flauta de cristal. Muy bueno. Ya pasamos a la última pregunta, Cuauhtémoc, quedándome contigo. Dime brevemente, por favor. Y esto pregunta Leo Béjar. ¿Qué pasa por tu mente, por tus sentimientos, los instantes previos a un solo de flauta, ya en el concierto? O sea, ¿qué pasa los instantes previos al solo de Metamorfosis? ¿Qué pasa los instantes previos al inicio, este inicio tan extraordinario del preludio a la siesta de un fauno? ¿Qué pasa por tu mente los instantes previos al gran solo de Daphnis y Claude? Wow, brevemente está. Bueno, pues mi querido Leo es un flautista que yo admiro mucho también. La experiencia de ser un músico de orquesta es una responsabilidad tremenda de encarnar esa voz asignada por un gran compositor en una gran obra de arte, ¿no? Es siempre un momento de gran emoción, ¿no? Entonces, para mí lo importante es el trabajo previo. El trabajo previo son horas de estudio, de preparación, tremendo, pero ese momento, digamos, ese momento mágico, para mí requeriría involucrarse más bien con el estado de ánimo de la obra. Es decir, nada que pase por la mente, nada que sea un concepto o un pensamiento, porque eso sería un estorbo para mí, ¿no? Es más bien un poco relacionado a los afectos del barroco, a la teoría de los afectos, es el estado poético del momento, o una evocación de la mitología, por ejemplo, en el preludio de la siesta de un fauno, o en Daphnis y Claude, o para hablar de una evocación psicológica en Mahler, por ejemplo, de la introspección, del amor, o de la historia en Sostakovich, ¿no? Entonces, para lograr ser ese color suspendido en el aire, en el contexto de sonido, requeriría pasar de ser el narrador de la obra a ser la narración pura, ¿no? Entonces, a contar la historia, a hacer la historia en sí. Es como zambullirse en el mar sin fondo, ¿no? Oye, es la música, es la música. Fantástica acabas de decir en este momento. De pasar de ser el narrador a ser la narración. Mira, con eso nos quedamos, yo creo, con esa reflexión tan hermosa que acabas de compartir con nosotros, con temas tan brillante, viniendo obviamente de un tipo como tú. Es natural.
estos enormes destellos de luz. Cuando hacemos música, pasamos de ser el narrador a ser la narración misma. Muchísimas gracias por eso, Cuauhtémoc. Bueno, pues hemos llegado hasta el final de este programa. Y este final es un final especial. Primero quiero invitarlos a nuestro próximo programa, la próxima semana, el próximo viernes, en donde tendremos como invitados a Michael Severance, chelista principal de nuestra orquesta, y a Valeria Blanco, violinista de nuestra orquesta. Y antes de hacer la despedida, quiero decirles que tendremos una nueva rúbrica semanal. Tenemos un bibliotecario que es una verdadera enciclopedia caminando. Juan Carlos Urdapilleta es un tipo que sabe de todo, no nada más de música. Lo sabe todo sobre la música, pero aparte de saber todo sobre la música, sabe todo de todo. Y la rúbrica de Juan Carlos es el dato de la semana. El dato de esta semana, cortesía de Juan Carlos Urdapilleta, es: hoy es el Día Mundial de la Cerveza. Así es que, por favor, si no tienen una, consíguensela inmediatamente y háganle honor a esa bebida que todos disfrutamos tanto, especialmente en un viernes tan agradable al mediodía como lo es hoy. Muchísimas gracias por el dato de la semana, don Juan Carlos Urdapilleta. Y ahora sí, Lidia Boone, muchísimas gracias por estar, como siempre, todas las semanas conmigo. Muchas gracias, Cuauhtémoc Trejo, por todo lo que nos compartes y por todo lo que aprendemos contigo. Muchísimas gracias, Leslie, también por todo lo que nos compartes, por todo lo que aprendemos contigo, por sus experiencias personales. Lidia, nos vemos la próxima semana. Okay. Cuídense mucho, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, siguen con las preguntas. Entonces, Michael Severance y Valeria Blanco para la próxima semana. Muchas gracias a la universidad, al equipo técnico, todos que facilitan la transmisión de esta serie. Nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias a Andrés Cordero en los controles y al sistema de radio y televisión hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Un abrazo, Cuauhtémoc, un abrazo, Leslie, un abrazo, Lidia. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.